El corazón de Cristo, por Thomas Goodwin. La influencia que las tres personas tienen en el corazón de la naturaleza humana de Cristo en el cielo. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. El primer tipo de demostraciones se tomarán de las tres personas y la gran influencia que tienen sobre el corazón de Cristo en el cielo, para inclinarlo hacia nosotros. Influencia de Dios Padre. La primera se tomará de Dios su Padre, quien así le ha precedido y tiene dos partes, que Dios ha dado un mandamiento perpetuo a Cristo para que ame a los pecadores, que por consiguiente su corazón continúa siendo el mismo por siempre. Dios Padre ha dado un mandamiento perpetuo a Cristo para que ame a los pecadores. Para lo primero, Dios el Padre ha dado a Jesucristo un mandamiento especial para que ame a los pecadores y además implantó una misericordiosa y graciosa disposición en su corazón hacia ellos. Esto lo menciono aquí como argumento porque es lo que Cristo alegó en Juan 6:37 como fundamento original de esta su disposición. Al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, dice en los siguientes versículos, para hacer la voluntad del que me envió. Y esta descansa aún sobre él ahora que está en el cielo, como siempre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice en los versículos 39 y 40, que lo resucite en el día postrero, de modo que continúa siendo el mismo hasta entonces. Comparamos esto con lo que dice Juan 10:15, donde habiendo hablado previamente de su cuidado y amor por sus ovejas, de dar su vida por ellas, de conocerlas y poseerlas, y de llevarlas al redil, concluye el versículo 18 diciendo: Este mandamiento recibí de mi Padre. Es su voluntad, dice Juan 6:38, y si un buen hijo sabe que una cosa está en la mente y voluntad de su Padre, basta para moverle a cumplirla, mucho más si es una orden expresa. Precisamente en Juan 10:18 se afirma que es un mandamiento recibido de su Padre. Un mandamiento es el deseo de un hombre expresado de forma autoritaria, de modo que hay transgresión si no se cumple. Y este es el tipo de mandamiento que Dios ha dado a Cristo con respecto a nosotros. Fuera de ambos lugares, yo observo tres cosas que son la materia de esta voluntad y mandato de Dios. Primera, que Cristo morirá por sus ovejas. Con respecto a este mandamiento, siguió amándolas mientras estuvo aquí hasta dar su vida por ellas. Juan 10:15. Luego volvió a tomarla y ascendió al cielo. Por tanto, aquellas otras dos cosas que le ordenó le conciernen cuando está en gloria, o sea, para que no se pierda ninguno de lo que les dio, sino que los resucite. Y por ello el mandamiento de su Padre recae tan rigurosamente en él ahora que está en el cielo, pues murió por ellas mientras estuvo en la tierra. Este mandamiento recibí de mi Padre, y esta es su voluntad. Junto con este mandamiento, Dios puso en su corazón, como solía hacer cuando así mandaba, un instinto de amor trascendente hacia ellos, como si lo inclinara tan fuertemente a realizarlo que no necesitara ningún mandamiento más. Ha puesto en él un amor especial como el que hubiera puesto en el corazón de los padres hacia sus propios hijos.
e incluso hacia otros hijos de hombre que hubiera también, aunque los propios fueran más hermosos y despabilados. Tanto este mandamiento como esta inclinación de amor hacia ellos la tenemos expresada de una vez en el Salmo 48, en el que, dando cuenta de por qué se convirtió en nuestro mediador y se sacrificó a sí mismo, no solo dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, sino también: tu ley está en medio de mi corazón. En dicho discurso se indican ambos. Primero, que el mandamiento que mencioné es aquí expreso, por lo cual lo llama ley. Segundo, era una ley grabada en disposiciones adecuadas de su corazón, y por consiguiente se dice que estaba en medio del corazón o de las entrañas. Podéis concebir fácilmente de qué ley se trata por el sujeto. Sus entrañas, que despliegan hasta los afectos más tiernos, de entrañable misericordia, de benignidad, etc. Colosenses 3:12. Entonces, no era otra sino la ley del amor, de la misericordia y de la piedad hacia los pobres pecadores, para los cuales Dios le encargó que fuera mediador. Esta era la ley especial que descansaba en él como segundo Adán, porque aquella otra le fue dada al primer Adán, non concedendi, por encima y sobre la ley moral: no comerás del fruto prohibido. De esta ley es de la que habla aquí. Es la de su función como mediador, un sacrificio superior y mayor que el de la ley moral, porque lo dice expresamente el Salmo 40 en los versículos 6 y 7. Común a él y a nosotros. La palabra original, en medio de mi corazón, es en medio de mis entrañas, para mostrar que está grabada profundamente y que tiene su sitio en el centro, que se halla lo más cerca y en lo más hondo del corazón. Sí, y esta ley especial de no comer del fruto prohibido era para Adán, como lo definen los teólogos, dada por encima y además de los 10 mandamientos como prueba, signo o símbolo de su obediencia hacia el resto. Así fue esta ley dada a Cristo, el segundo Adán, de modo que Dios juzgaría toda su obediencia hacia él a través de ella. ¿Sí? Dios puso esto sobre él con toda seriedad y se lo encomendó, como para dar a entender que si Cristo quería que él lo amara, tenía que asegurarse primero de amarnos a nosotros. Así, en el lugar antes citado de Juan 10, 17, 18, Cristo se conforta a sí mismo con esta obediencia suya. Por eso me ama el Padre, etc. Lo dice en relación con el cumplimiento de este mandamiento antes mencionado y con todo lo que implica, como si Dios amara mejor a Cristo por el amor que mostraría para con nosotros. Le complacía mucho ver que Cristo nos amara. Todo esto quiere decir que si Dios amó a Cristo, el amor que Él ha demostrado hacia nosotros es aún mejor, pues tuvo a bien encargarle que nos amara. Es pues como si al darle a Cristo este mandamiento, versículo 18, Dios hubiera dicho: Hijo, así como quieres que mi amor sea continuo para ti, déjame ver tu bondad para con ellos que te he dado a los que he amado con el mismo amor con que te he amado a ti. Juan 17, 23. Así como Dios quiere que le mostremos nuestro amor, amando a sus hijos, espera que Cristo le muestre su amor por él, amándonos a nosotros.